Cursó sus estudios de biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM y obtuvo el título en 1992. También obtuvo su grado de doctor en 1997. Su tesis doctoral fue reconocida con el premio Lola e Ivo Flisser a la mejor tesis de posgrado a nivel nacional, reconocimiento que también ha obtenido como tutor en 2 ocasiones. En 1997 inició una estancia postdoctoral en la Universidad de Georgia con el doctor Raymond Damián. Fue repatriado a México en el 2001 por el Instituto de Investigaciones Biomédicas y CONACYT como investigador asociado C. En el nivel de primas de desempeño académico ha llegado al nivel D por 3er periodo consecutivo. En el Sistema Nacional de Investigadores es nivel 3 por 3er periodo consecutivo también. Ha dado más de 110 conferencias sobre su área de especialización alrededor del mundo y es parte del comité editorial de más de 15 revistas internacionales indizadas y editor en jefe en 2 de ellas. Algunas de sus contribuciones más importantes son el determinar parcialmente el papel de las hormonas esteroideas en el dimorfismo sexual inmunológico, en la polarización de la respuesta inmune y en la presentación antigénica. También ha hecho estudios muy relevantes en relación a cómo diversos estadios fisiológicos, como el ciclo estral, la edad, el sexo o el embarazo, afectan el funcionamiento del sistema inmunológico, endocrinológico y nervioso, y cuáles moléculas pudieran ser las determinantes en este contexto de red. Ha demostrado que el sistema nervioso central está involucrado en la regulación de la respuesta inmune a diversas enfermedades, y también ha comenzado a estudiar la contaminación ambiental, en específico los plastificantes y la enfermedad, tales como el cáncer, la obesidad y las infecciones parasitarias. El doctor Jorge Morales Montor es punta de lanza en México y en la UNAM, en el estudio de la contaminación, para poder mitigar la carga de contaminación y enfermedades crónico-degenerativas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Puede comenzar con su presentación. No, muchas gracias a ustedes. Antes que nada, agradecer al doctor Francisco Bautista, a la doctora Ángeles Gallegos, quien ha estado en contacto con nosotros, por esta invitación y darme la oportunidad de platicarles un poco este asunto que ha sido y nos ocupa y nos preocupa desde hace un rato, ¿no? Entonces yo les voy a platicar realmente datos concretos de qué es lo que se sabe de cómo contaminantes, diversos contaminantes, pero yo en particular les voy a hablar de plastificantes, afectan la salud del ser humano. Entonces, déjenme encontrar aquí cómo compartir. Share screen, ok. Entonces, no sé si todos ven. Listo, doctor Morales. Vemos su presentación, solo listo, ya quedó en pantalla completa. Puede continuar. Perfecto. Bueno, entonces, este asunto, contaminación ambiental y salud, lo abordamos en mi laboratorio del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, acá en Ciudad Universitaria. Bueno, para empezar hay que decir que las cosas cambian. Desde que entró la edad industrial a la fecha, ha habido un pero gran avance en todo, la tecnología, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo eran, por ejemplo, antes los check-in del aeropuerto, como es ahora, las televisiones, los teléfonos, el auto, los aeroplanos, todo ha cambiado y la tecnología ha evolucionado. Sin embargo, con esta evolución también ha venido un problema muy serio para todo el mundo. Y esta es la contaminación. La contaminación ambiental, que puede ser de 2 tipos. Los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. En este caso nos vamos a referir a los contaminantes químicos, que en general son aquellos que se producen por la actividad industrial y van a quedar depositados o van a quedar contaminando tanto el aire, el agua, el suelo y además, sin quererlo, porque esa parte es sin querer, los alimentos. Entonces, si se dan ustedes cuenta, todas las matrices están contaminadas. Los contaminantes biológicos, bueno, incluyen virus, bacterias, parásitos y de estos en este momento no les voy a hablar, aunque para el caso de los suelos sí es bien importante
estos otros contaminantes. La contaminación en el aire, pues es un problema que tiene muchísimos años. Todos conocemos este tipo de vistas en muchas ciudades, incluyendo la megalópolis más grande, que es la Ciudad de México. La contaminación del suelo es otro panorama muy triste, ¿no? Que no solo es particularmente con los contaminantes que ustedes estudian, como los metales pesados, sino muchos otros. Ayer la doctora Gossenbach lo decía muy claro, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, todo lo que está en el medio, en el aire, en algún momento se deposita en el agua y en el suelo, pero también lo que sale del agua hacia el aire se llega y se vuelve a depositar en todos la biosfera, esto es, en todos los seres vivos, pero también en las matrices, incluyendo el suelo. Este es un panorama muy triste de lo que es la contaminación por plásticos en los océanos de todo el mundo. Hablamos que alrededor del mundo existen 7 islas de plástico. Algunas llegan a ser del tamaño de, por ejemplo, Cuba. Entonces, imagínense, esto anda flotando por todos los océanos y con las temperaturas que se alcanzan, el problema es que se liberan los componentes de los cuales están hechos estos plásticos. Ustedes pueden ver aquí otra foto de este tipo y que les decía yo en los alimentos, bueno, todas las latas y muchos contenedores de alimentos en su interior tienen un recubrimiento plástico. Este recubrimiento plástico, evidentemente, está hecho a base de plastificantes que se liberan muy fácil de su matriz y pueden, ahora sí, entrar al organismo. En el aire, la fracción orgánica de las partículas, en general las partículas que se encuentran contaminando el aire, las dividen en 3, las PM por el peso molecular 1, las PM2.5 y las PM10. Las que son más importantes para el caso de la salud humana son las PM2.5. Aquí se encuentran todos los orgánicos y todos los inorgánicos, ¿no? Entre ellos, pues elementos traza, inclusive metales también, que no están aquí, pero se encuentran, los cuales por efecto de la lluvia caen y se depositan en el suelo. Entonces, todos estos componentes se encuentran en el suelo y no son componentes, digamos, normales del suelo. Pueden ustedes ver dentro de los orgánicos que están los HAPs, que son los hidrocarburos policíclicos aromáticos. También existen los eftalatos, componentes de los plastificantes, ya lo verán adelante, y también existen los bisfenoles. Entonces, este es uno de los problemas. Se ha visto y se conoce que a la salud impacta la exposición a estas partículas y se ha visto en estudios principalmente animales, muy pocos humanos, eso lo tengo que decir, que hay una afección o puede afectar Parkinson, Alzheimer, hay pérdida de neuronas, hay infarto. En el caso del infarto sí hay una cuestión un poco más clara en humanos porque puede haber partículas que se acumulen y entonces se induce literal un tapón en las arterias y por eso se produce, ¿no? Entonces, otras como resistencia a la insulina, alteración en la función testicular, la maduración folicular, y todo lo que ven aquí está más relacionado con los componentes de las partículas que con las propias partículas. E insisto, de los componentes, pues a nosotros nos han interesado más los orgánicos. Otra vez, poniendo atención en la atmósfera, los contaminantes atmosféricos, los primarios, se emiten a la atmósfera por vehículos, industria, la quema de biomasa, erupciones volcánicas, actividades agrícolas, emisiones biogénicas, y los secundarios son aquellos que se forman en la atmósfera por procesos fotoquímicos, como el ozono, o procesos de oxidación, como los sulfatos, los cuales, otra vez vuelvo a decirlo, cuando viene la lluvia, pues regresan a el agua y al suelo. Y esto es lo que se conoce como lluvia ácida. Una vez que se formaron estos compuestos por la acción de la lluvia, llegan y se depositan. Pero dentro de los compuestos que a nosotros nos interesan, los orgánicos, están los eftalatos que se producen
también en las fábricas productoras de plástico y los bisfenoles. Y estos caen, otra vez se depositan, no solo en las matrices, insisto, no solo en el suelo, sino también en los organismos. Y de hecho eso ha llamado mucho la atención porque ahora el concepto de una salud, que adelante se los voy a enseñar, resulta que es abordar el estudio de toda la enfermedad, no solo humana, sino animal y el ecosistema, para poder tener una mejor idea de qué es lo que está pasando. Entonces, este problema, pues, resulta que ya es uno de los principales focos en el mundo. Y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dio un informe en el 2018 donde dice que 17 millones de personas murieron. Fíjense bien, 1 de cada 8 del total de muertes en el mundo como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica en aire, agua, suelos y alimentos. Esta conclusión duplicó las estimaciones anteriores y confirma que la contaminación constituye en la actualidad por sí sola el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. Un análisis reciente de todos los riesgos a la salud encontró que la contaminación por partículas en el aire, en los alimentos, y en los alimentos es un problema de salud pública mayor. Contribuye anualmente a más de 10.2 millones de muertes prematuras en el mundo y alrededor de 176 millones de años de vida saludable perdidos. Y les voy a decir, por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, en estos días, gracias a los avances médicos, se ha incrementado la expectativa de vida. Y antes, la expectativa de vida era alrededor de 65 años y en estos tiempos aumenta a 80. Pero hay una cosa que no se considera y es que gran parte de esa gente que llega a 80 años llega muy enferma. Enfermedades crónico-degenerativas que la pregunta es si estarán relacionados con la contaminación. Y les voy a hacer otra observación. Muchísima gente, pero muchísima, incluyendo la gente que estudia el aire, se ha encargado hasta la fecha de medir, ¿no? De medir, medir y medir. Y en ese sentido sí sabemos muchísimo de qué componentes existen, tanto en el aire como en el suelo, como en el agua. Sin embargo, las demostraciones directas de que esos componentes o algunos de esos componentes afectan la salud, realmente hay muy pocas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el caso del cáncer, la IARC, que es la Asociación Internacional de Investigación contra el Cáncer, no los considera como carcinogénicos. Entonces, creo que el punto de esta plática, y por eso me da gusto estar aquí, es enseñarles información relevante en este sentido. Debido a este problema, la ONU, la OMS, se preocuparon mucho y crearon un grupo que se llama la SDSN, que en inglés es el Sustainable Development Solution Network, que es una organización que se encargó de agrupar en 17 objetivos principales todos los problemas que tiene el mundo actualmente y que se agrupan aquí para poder ofrecer soluciones al futuro. Se espera que con estos objetivos de la SDCN se llegue al 2030 con el 30% de los objetivos cumplidos. Sin embargo, en muchos de estos, si no hay investigación al respecto, nos quedamos atrás. Lo que sí les puedo decir es que aquí en México la universidad, la UNAM, es el organismo que está a cargo de este programa y pues ofrece diferentes cosas para poder ustedes incluir proyectos que probablemente y posiblemente puedan ofrecer solución a alguno de estos problemas. Estos 17 objetivos, desafortunadamente, México está muy lejos de poder ofrecer soluciones para el 2030. Somos de los pocos países que nos estamos quedando muy atrás. Entonces, por eso el estudio de la contaminación es muy importante relacionándolo con salud, no solo humana, sino la salud en general. Entonces, nuestros proyectos contribuyen a la SDCN en los objetivos 3, 7, 9, 10, 11, 13 y 17.
En particular, contribuirá a la información que genere ayuda para poder hacer políticas públicas para controlar enfermedades crónico-degenerativas, que es el problema más serio. Y estamos interesados, por supuesto, en los beneficios de salud, muertes prematuras, expectativa de vida, lo que cuesta la monetización de las poblaciones expuestas. Esto, por ejemplo, les puedo decir que el caso del cáncer es impresionante la cantidad de dinero que cuesta a un sistema de salud un paciente con cáncer. Entonces, imagínense con un incremento constante en los pacientes. Bueno, entonces también a raíz de todo esto se creó esta aproximación que se llama Una Salud, One Health. Esto es una manera de hacer investigación en la cual los investigadores están trabajando a nivel local, regional, nacional y a niveles globales con la meta de reconocer las interconexiones entre la gente, los animales, las plantas y, por supuesto, el ambiente. Este concepto de One Health en la actualidad tiene mucha prioridad en prácticamente todos los lados donde se haga investigación, porque es la manera de abordar de una manera más adecuada, y digo más adecuada porque al final, insisto, está bien y es muy importante saber qué hay alrededor de nosotros, pero la otra parte es, una, cómo nos afecta, y dos, ¿realmente tendremos, por ejemplo, estos componentes y en qué cantidades en nuestro organismo? Yo no sé, por ejemplo, si existan datos de cuánto de todos estos componentes de metales pesados es lo que existe ahí circulando en un ser humano. Y si esto cambia, por ejemplo, si uno vive en Yucatán o aquí en la Ciudad de México o en Nayarit o en cualquier otro lado, y la más importante, ¿a qué se asocian estos niveles de estos, por ejemplo, metales pesados? ¿Para qué sirve? Bueno, los beneficios de estudiar esto, y esto también es importante para todos ustedes, estudiantes y pues investigadores en este punto que quieran incursionar en los efectos que pueden tener los metales pesados en la salud, es que hay más información, se puede compartir para detectar enfermedades, diagnosticarlas y, por supuesto, educación e investigación. Sirve para prevenir la enfermedad, tanto infecciosa como crónica, y para el desarrollo de nuevas terapias y nuevas aproximaciones para desarrollar tratamientos. Entonces, fíjense bien la importancia que tiene estudiar esto desde una perspectiva de una salud. Ahora, ok, ahí está el problema, la contaminación por todas las matrices. Y pues desafortunadamente hay tres cosas que no podemos dejar de hacer. Una es respirar, la otra es comer y la otra es beber agua. Y todas estas matrices están contaminadas. Entonces, ¿cómo abordamos el problema? Bueno, para abordar este problema se creó la biomedicina ambiental y investigación translacional. La biomedicina ambiental es el estudio de los fenómenos biológicos en los niveles molecular, celular, organísmico y poblacional desde una visión integrativa, con los factores ambientales a los que los organismos se encuentran expuestos, y se espera que la generación de este conocimiento de frontera en el área se proyecte al entendimiento, prevención y solución de enfermedades humanas y veterinarias. Pero no solo eso, el asunto es que vamos a tener ahora sí a humanos pues que viven más salud, pero ¿qué tal los recursos? Entonces no solo se trata de el humano, los animales, sino también plantas y todo lo que está alrededor. Mientras que la investigación translacional es el paso intermedio entre la investigación básica, estudios que se hagan en un laboratorio in vitro e in vivo, y la clínica, ya con pacientes, y viceversa. Uno puede empezar con pacientes y después de ahí, dado que en los pacientes no se puede experimentar, pues regresarte al laboratorio para entonces hacerte preguntas. Y se puede entender que la investigación translacional es un punto intermedio entre la investigación básica y la clínica. Ahora bien, yo les decía, mi interés particular es con los plastificantes. Ya vieron el problema serio que hay por contaminación por plásticos, no solo que están en todas las matrices, ¿no? Y en el suelo, me pregunto, y es una pregunta para ustedes, y hay una posible avenida de colaboración con ustedes, si se han medido
plastificantes en el suelo, ¿no? Y si se han medido, entonces ahí tenemos otra muy importante y potencial fuente de cómo es que los plásticos nos afectan. Todos ustedes saben que ahora vivimos en el Plastioceno. Esto es la era del plástico. Todo, absolutamente todo lo que tienen alrededor, en cuanto ustedes volteen, contiene plástico. Y en estudios que hicieron unos investigadores alemanes que ellos midieron, al igual que nosotros, en el ser humano, en el suero, cuánto hay de plastificantes. Ellos midieron microplásticos. Se calcula que ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico en una semana. Imagínense. Entonces el problema es que en la biosfera el plástico es el contaminante más representado. Y este plástico puede ser el plástico, el microplástico o los plastificantes que se liberan de su matriz. Estos son los principales, aunque hay otros. El bisfenol A, sus derivados, ahora con este problema en muchos lugares en el mundo, en muchos países, hicieron o trataron de prohibir el bisfenol A o los envases hechos a partir de bisfenol A. Sin embargo, ellos decían que lo que no había era una clara demostración que el bisfenol A afecta a la salud. Entonces no los banearon, pero se encontraron diferentes componentes del bisfenol A. Se encontró el bisfenol S, el bisfenol F, el bisfenol D y sus derivados. Y el otro plastificante son los talatos, que aquí ustedes ven representados los más comunes. El problema, el bisfenol se utiliza para los plásticos duros y los talatos se utilizan para los plásticos blandos de un solo uso, pero no solo para eso, sino que también son por componentes importantes de fijadores, de manera que ustedes, nosotros, nos exponemos involuntariamente todos los días. Si les gusta bañarse, ponerse, por ejemplo, desodorantes y perfumes, maquillajes, pues están poniendo una dosis de talatos. Y tampoco en la literatura había datos de cómo es que los talatos y los bisfenoles directamente afectan a la salud. Estos compuestos, como casi todos los contaminantes orgánicos que se encuentran en las matrices biológicas de esta Tierra, este planeta, se conocen como disruptores endócrinos. Y esto es porque, si ustedes recuerdan aquí, esta estructura, en algunos pedazos se parece mucho a la de las hormonas esteroideas, las propias hormonas que tenemos nosotros en el organismo. Y se clasifican estos compuestos disruptores endócrinos, se definen como agentes exógenos, esto es, son agentes que vienen del exterior e interfieren con la síntesis, el transporte, la acción, la secreción, el metabolismo, la eliminación de las hormonas endógenas, de nuestras propias hormonas esteroideas. Esto es, imitan, intensifican o inhiben. Los hay sintéticos, esto es como los pesticidas, ustedes conocen, bueno, el más común es el DDT, sin embargo, también existen otros como los que del diacinón y muchos otros que se utilizan sobre todo en el noreste del país. Están plastificantes y monómeros como el BPA y los phtalatos, agentes farmacéuticos como el etinilestradiol y todos los métodos anticonceptivos que ustedes conozcan se clasifican como disruptores endócrinos. También los hay naturales como los fitoestrógenos. Esto es, si ustedes o algunos de ustedes son muy amantes de la comida vegetariana o son simplemente vegetarianos, están ingiriendo muchos fitoestrógenos. Y los fitoestrógenos también interfieren con el funcionamiento del sistema endocrino propio. Y los talatos y los HPAs también lo son. Y entonces, ¿cómo interfieren? Porque se unen de manera igual que las hormonas propias a los receptores hormonas, y entonces así, por competencia, es como llevan a cabo sus efectos. Esta es la estructura tridimensional del bisfenol. Es un disruptor endocrino, un plastificante con carácter estrogénico, se une a los receptores de estrógenos, tanto nucleares como membranales, y ya les dije que se utiliza en la producción de plásticos y revestimientos y en la elaboración de policarbonatos y resinas epoxi. O sea, todo lo que ustedes vean de plástico duro está a base de bisfenol. El problema principal es que el bisfenol
se puede liberar de su matriz muy fácil, por cambios de temperatura y cambios en el pH del medio. Y ustedes, por ejemplo, piensen, el agua, sus envases de agua, que todos los días, o inclusive el agua que les llevan en garrafones a su casa, no traigo ahorita aquí una foto, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, luego los camiones los traen ahí a la intemperie. Y en el transcurso del día las temperaturas cambian, pueden llegar a ser muy elevadas, hace mucho calor, y entonces se libera el bisfenol a de esos contenedores al agua. Y cuando ustedes ingieren su agüita, pues ingieren una cantidad de bisfenol. Se ha calculado ya, la FDA en los Estados Unidos y la EFTA en Europa, que por envase de alimentos, el consumo de bisfenol, fíjense bien, 0.185 microgramos por kilogramo por día en adulto, y en niños de 1 a 2 meses de 2.42. ¿Por qué niños más? Pues porque los niños, además de recibir la dosis que les da su mamá a través de la leche, también ustedes todos les damos biberones, en general de plástico, que calentamos con la leche del bebé adentro, y entonces le estamos proveyendo con una dosis de bisfenol extra a la que naturalmente ingiere, pero además ya nace también con concentraciones altas de bisfenol, porque el bisfenol, como es una molécula orgánica pequeña, atraviesa todas las barreras, la hematoencefálica, atraviesa el cordón umbilical, la barrera placentaria, y entonces llega al organismo, y el organismo además lo acumula. Es bioacumulable en todos los tejidos grasos. ¿Cómo nos exponemos a estos compuestos? Bueno, ya les decía yo, ingiriendo agua en los alimentos, pues al ingerir latas que tienen revestimientos de plástico. Y por ejemplo, ustedes no sabían este dato, se los doy. Una lata, desde que se produce hasta que llega a su plato, no a su alacena, tarda alrededor de 1 año. Esto es, se produce, está en los almacenes de la compañía que los produjo, lo que tarda en enviarse, generalmente por barcos y trenes, al distribuirse a todos lugares, llega, está en las bodegas, por ejemplo, de los macro supermercados, de ahí se van a las bodegas de cada una de las tiendas, de esas bodegas se ponen en los anaqueles, lo que tarde el anaquel, ustedes lo compran, lo llevan a su alacena, y en lo que lo consumen, se calcula que es alrededor de 1 año. En ese año, evidentemente hay cambios de temperaturas, pero sobre todo el ambiente interior de estos alimentos está cambiando el pH y se está liberando. Y ya se ha calculado lo que tiene esta comida cuando ustedes la ponen en su mesa, y también es alrededor de 0.5 microgramos por miligramo de comida de bisfenol A. Y no solo nosotros estamos expuestos, también los animales que son de consumo humano, y los animales y las mascotas. Y el problema con mascotas es que las mascotas pueden transmitir lo que se conoce como zoonosis. Yo en esta presentación solamente les voy a dar un ejemplo de salud, que es el cáncer de mama. Sin embargo, también he trabajado con zoonosis, parásitos, y les voy a decir que es un problema la exposición de los perritos al bisfenol A. La migración del bisfenol A de recipientes de policarbonato, los famosos Tupperware que ustedes utilizan, y todos utilizamos, calentando nuestra comida en el horno de microondas, pues incrementamos la temperatura de manera brutal y se liberan 6.5 microgramos de bisfenol A por gramo de comida. En biberones, al calentarlos, también se da, y en contenedores líquidos también se da. Y este es el promedio que les digo, de 0.23 en botellas nuevas, 8.4 y 6.7. Esto es una barbaridad de bisfenol A que al final estamos ingiriendo. Y esto, evidentemente, es una cuestión que no estamos haciendo conscientemente. Entonces, por eso me da mucho gusto que me hayan invitado, porque a partir de ahora, supongo, van a adquirir una conciencia de lo peligroso que es estar ingiriendo estas concentraciones de bisfenol A. Con los perritos es exactamente lo mismo. Todo lo que ellos usan, mascotas y perros callejeros, son plásticos. Y como les decía yo, pasan la barrera hematoencefálica, pasan el cordón umbilical, y llega, y el organismo ya desde estas etapas está siendo expuesto al bisfenol A. ¿Y cómo es que
esta exposición, por ejemplo, de las mamás afecta a los hijos. Bueno, es muy simple y esto se explica a través de la epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Las influencias ambientales puede afectar cómo se expresan diferentes genes y va a dar diferentes fenotipos, inclusive en gemelos idénticos. Entonces, la epigenética es muy importante y por eso, en la actualidad, también se estudia periodos críticos del desarrollo. Se conoce que estas moléculas pueden unirse al DNA y pueden afectar la expresión de genes que en la vida adulta van a controlar muchas de las funciones biológicas, incluyendo principalmente al sistema que nos defiende contra todo, que es el sistema inmunitario. Entonces, hay diferentes etapas de desarrollo de un organismo. La etapa perinatal, la etapa fetal comprende el compromiso y diferenciación de la mayoría de los organismos, de los tejidos. Hay gran plasticidad celular. La neonatal, diferenciación de tejidos específicos, plasticidad celular, solamente ya en algunas estirpes, y por supuesto el sistema inmunológico. Y la etapa prepuberal, donde ya maduran los órganos, hay plasticidad celular, sobre todo en los tejidos que son dependientes de hormonas, y el sistema inmunológico. Y como ustedes ven, en todas estas tres etapas, sí hay una influencia de agentes exógenos como los bisfenoles, se va a afectar la función que al final se va a ver reflejada en enfermedad en la etapa adulta. Sobre todo porque estos compuestos afectan, como les decía yo, al sistema que nos defiende y que además tiene que ver finalmente con todo, porque el sistema inmunitario no solo se encarga de defendernos, sino también regula de manera importante el funcionamiento del sistema endocrino y el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, BPA y los talatos afectan de esta manera, como ven en esta diapositiva, el sistema inmunitario. Entonces, ¿cómo es que se da ahora sí este efecto de los plastificantes en cáncer de mama? No les voy a hablar de los detalles del cáncer de mama porque pues esto ya es muy específico para gente involucrada en el tema. Sin embargo, les voy a decir cuáles son los factores. Todos los factores que ven ustedes aquí son para todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen estos factores de riesgo. Sin embargo, en el cáncer de mama es muy importante porque la exposición a exohormonas, esto es, anticonceptivos orales y de otras maneras. ¿Cuáles otras maneras? Pues ya los decía yo, todo lo que ustedes ingieren, por ejemplo, en exceso, los fitoestrógenos o los bisfenoles, van a afectar, y el ambiente. Pero siempre les ponen esto como un factor de riesgo. Pero ¿quién les dice qué del ambiente? ¿Qué del ambiente? Bueno, ustedes saben, van a decir, bueno, metales pesados. Ok, metales pesados, pero también plastificantes, y en particular los bisfenoles. En eso estábamos cuando llegó esta niña de doctorado, que ahora trabaja en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para retar el paradigma. Nosotros, no había demostraciones en la literatura de que efectivamente en un estado crítico del desarrollo, la exposición a este contaminante tuviera efectos en el funcionamiento del sistema inmunitario que se vieran reflejados en el desarrollo del cáncer o de tumores mamarios y sobre todo en la fisiopatología de la enfermedad, que es la metástasis en el estado adulto. Entonces hicimos un estudio, y ustedes van a ver ahorita la importancia de la biomedicina translacional, primero en ratones. Agarramos un periodo crítico del desarrollo, fueron el día 3, le inyectamos una dosis única de bisfenol a este organismo, lo dejamos que llegara a la vida adulta, le indujimos tumores mamarios y luego estudiamos toda la estructura del tumor. No les voy a dar todos los datos, solo los más importantes, y determinamos cuál era el efecto del bisfenol A. La primera y más importante, el bisfenol A induce un incremento en el peso de los tumores cuando el animal tuvo bisfenol A en la etapa neonatal. A los 3 días, una sola inyección, los tumores son del doble de tamaño. Eso fue un dato muy importante. Luego vimos qué células eran las más importantes del sistema inmune involucradas y encontramos que las células reguladoras es una célula muy importante porque es una célula que regula el microambiente tumoral, se incrementaban mucho y esto significaba una especie de inmunosupresión. De dos maneras lo vimos. Cuando una célula es importante, en biomedicina es importante demostrar por varias técnicas. Esto fue por citometría de flujo, también lo hicimos por inmunistoquímica y el resultado es exactamente el mismo, inmunofluorescencia. La otra cosa que fue muy importante es que las moléculas de comunicación entre el sistema inmune, pero que también
tienen mucho que ver con la metástasis en el cáncer de mama son las interleucinas o citocinas, y en estas diapositivas les muestro cómo se ve la expresión de las mismas dentro del tumor, en gris, digamos, lo negativo, en rojo lo positivo. Es una técnica padrísima para ver esto por inmunofluorescencia, y pueden ver claramente que las interleucinas relacionadas con metástasis se incrementan, la IL-1, la IL-6, que además son proinflamatorias, el TNF-alfa y el factor más importante en metástasis, que es el VEGF, se encuentra súper incrementado. ¿Esto tiene que ver con la metástasis? Pues sí, cuando ustedes ven el pulmón, que es el lugar al que se va más las células cancerosas, en el caso del cáncer de mama, pueden ver el control, el vehículo y los que tenían el bisfenol, y pueden ver el pulmón que está muy dañado. Y cuando hacemos histología, esto es como se ve un pulmón normal. El BPA no induce grandes cambios, aunque sí pueden ver que hay un incremento en la inflamación. Pero vean esto, cuando el animal tiene ya el tumor, aquí pueden ver claramente en el de 40X cómo hay una infiltración muy grande, hay mucho daño porque ya se ven espacios blancos más grandes, eso significa que hay destrucción del tejido, y todo lo rojo son células inmunológicas infiltradas. Pero fíjense bien qué pasa con el caso del bisfenol A. El daño es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Pueden ver los espacios ya grandes, prácticamente no hay espacio de tejido normal, y todo es tejido por células cancerosas y por inflamación. Entonces el bisfenol A induce un incremento grande en la metástasis, que esto es lo que más importa. Los tumores, pues en el caso del cáncer, un tumor grande no significa generalmente mala prognosis, pero ustedes vieron, en este caso sí, se incrementa el tamaño del tumor y la metástasis. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de esto? Es que la administración neonatal de un plastificante, que es el bisfenol A, induce la formación de tumores más grandes, modula claramente el microambiente tumoral, incrementa la expresión de las citocinas prometastásicas y también incrementa la metástasis al pulmón. Y la metástasis pulmonar tiene efectos más grandes. Ahora, ¿qué pasó esto en el caso de los humanos? Justamente hicimos un convenio con un hospital para obtener tumores frescos. Estas dos doctoras que ven aquí, la doctora Carmen y la doctora Mariana, fueron postdoc en mi laboratorio, y ellas se encargaron de estudiar el microambiente tumoral en humanos. Y la pregunta era muy simple, es igual que en el ratón, porque ya les dije, esto es biomedicina translacional, medicina translacional, y no todo lo que uno encuentra en la cuestión en el laboratorio es lo que hay en el humano. Entonces estudiamos los tumores humanos, lo hicimos exactamente lo mismo. Por citometría de flujo, vimos todas las poblaciones involucradas, y un estudio grandísimo y carísimo, se los voy a resumir en esta diapositiva. En el cáncer de mama humano hay 3 fenotipos importantes: el ER positivo, que depende de hormonas; el HER2 positivo, que solamente depende de un tipo hormonal en particular, que es el estradiol; y el triple negativo, que es el más peligroso, que no depende de hormonas. Lo que encontramos es muy simple: hay una infiltración muy grande de linfocitos TFD4 y CD8 en el R positivo, y esto significa que el pronóstico va a ser bueno. En el HER2 positivo ya hay una infiltración de células NK, y esto, digamos que es un pronóstico intermedio. Muchos pacientes les va muy bien y otros pues les va mal y tienen metástasis. Y el triple negativo tiene ya una infiltración muy diferente de macrófagos, pero ustedes ven lo rojo, lo mismo que en el ratón, muchas T reguladoras, y esto significa muy mal pronóstico. En general, todos los pacientes que tienen un tumor triple negativo cursan con metástasis y son los que tienen un mayor nivel de mortalidad. Entonces, claramente el microambiente tumoral tiene que ver, el microambiente inmunitario tiene que ver con la salida. Sin embargo, hablamos de los niveles de contaminantes y plastificantes. Tienen que ver con el cáncer de mama. Entonces, ¿qué hicimos? Pues de estos pacientes también les tomamos suero, la doctora Karen Nava, que trabaja en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que ahora es el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, midió los niveles de los bisfenoles en las muestras de suero. Y después de extraer los componentes orgánicos por un HPLC acoplado a gas masas, entonces determinamos los niveles de los plastificantes más importantes, que son
4 estalatos y 2 bisfenoles. Y ustedes pueden ver aquí los controles, que son pacientes, gentes que no tienen cáncer de mama, y los que son ER positivos, GER positivos y triple negativos. No hay relación con el dibutil-exileftalato, tampoco con el dibutil-eftalato, pero sí con el dibutil-eftalato y bibutil-eftalato. Y vean claramente cómo, en el caso de los pronósticos negativos, en el suero de los pacientes hay un incremento, pero de hasta 5 veces los niveles de DBP y los niveles de BBP. Esto, por supuesto, llamó mucho la atención en la literatura, ya lo tenemos publicado, lo publicamos de hecho este año, porque es la primera correlación directa de un contaminante ambiental, un plastificante y el cáncer de mama en particular. Y el caso de los bisfenoles, fíjense bien qué interesante, no hay una relación muy clara, inclusive tienen niveles más bajos los pacientes, pero solamente uno mostró correlación y fue el bisfenol S, y en el caso solamente de los pacientes con el fenotipo ER positivo, tienen muy altos los niveles del bisfenol S. Pero esto se explica por una razón, hay muy poco bisfenol S todavía circulando, y pues de hecho nos llamó mucho la atención que pudiéramos inclusive detectarlo. Pero lo que llama más la atención todavía son los niveles que tenemos de los eftalatos. Todos, ¿no? En este caso son evidentemente mujeres, tienen niveles detectables y de algunos muy altos de los eftalatos. Entonces eso les dice la magnitud del problema al cual nos enfrentamos, ¿no? Entonces nosotros determinamos que los eftalatos y los bisfenoles tienen una incidencia importante en el cáncer de mama y afectan de manera diferencial el desarrollo del cáncer. Entonces, lo que nos llevamos a casa es que en los pacientes, el tipo de infiltrado celular depende del grado y clasificación del tumor. Por primera vez, se demostró un análisis del microambiente tumoral en humanos y sobre todo en pacientes mexicanos. Por primera vez, se midieron a nivel mundial, nadie lo había hecho, los niveles de talatos y bisfenoles y los bisfenoles, de los talatos, bisfenoles, y los bisfenoles no presentaron una correlación con el grado de progresión tumoral, pero sí 2 de los eftalatos. Entonces, fíjense bien cuál es la oportunidad de que podamos colaborar. Pues una, ya les decía yo, han medido en pacientes, por ejemplo, en este caso de cáncer de mama, o otro tipo de pacientes, ¿qué hay circulando de los metales, por ejemplo? Y la otra, en el suelo, en los suelos que ustedes colectan, ¿han medido plastificantes? Esos 2 datos serían muy reveladores y ayudarían muchísimo para ver este problema. Y bueno, finalmente agradecerles su paciencia. Todo este estudio se hace porque tenemos apoyo de diferentes agencias, del CONACYT, de la DEGAPA, presupuesto institucional del instituto, de la Fundación Miguel Alemán y por supuesto de quien hace los experimentos, que son los estudiantes. Agradezco otra vez su invitación, agradezco esta gran oportunidad para presentarles esto y para posiblemente abrir avenidas de colaboración. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Muchas gracias, doctor Morales Montes. Fue muy interesante y a todos nos hizo tomar conciencia, yo creo, la charla que nos ha dado. Vamos a ver si hay preguntas aquí en la audiencia presencial. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, Adelante, doctor Bautista. bien, más que pregunta, es un comentario. Primero agradecerle al doctor Morales, nos da un poco de tiempo, nos espante mucho, porque a veces es necesario para tomar acciones de investigación, que sí, con los plásticos ya habíamos pensado, ahí tenemos muestras de 14 ciudades, y bueno, pues después de escucharlo, no queda más que irse al laboratorio a extraer los microplásticos. Gracias, doctor, y felicidades por su presentación. No, de hecho, efectivamente, esa es una cosa. Yo con gusto te paso la técnica para extraer los componentes orgánicos del suelo y
Y bueno, si tú haces eso, acá las medimos, ¿no? O si ustedes tienen el mismo equipo, pues con gusto también te doy la técnica para que se midan. Y la otra es que nosotros, ese es lo valioso de esta colaboración que yo tengo con hospitales para obtener pacientes con cáncer, por ejemplo, pero no solo eso, también tengo pacientes con depresión. Recién acabamos de publicar un artículo donde la depresión mayor está correlacionada con los niveles también de microplásticos de estos componentes en el suero. Tengo pacientes con depresión, puedo conseguir con muchas enfermedades respiratorias, lo que se te ocurra. Y se puede medir, por supuesto, ahí, en estas muestras, pues, todos los componentes que ustedes miden para también hacer esas correlaciones, porque te apuesto que se van a encontrar cosas que ni siquiera se habían pensado que pudieran tener, y realmente se van a hacer correlaciones reales con alguna enfermedad, porque te digo, estoy muy claro y aprecio muchísimo el esfuerzo que hacen de medir qué hay en el suelo, qué hay en el aire, qué hay aquí, qué hay allá. Pero en este punto creo que lo que importa muchísimo es ver cómo, y sí, lo tenemos dentro, ¿no? Porque si no, ¿cómo relacionamos con enfermedades? Entonces, claro, por supuesto, está ya puesto para una mega colaboración, que precisamente así es como se avanza a nivel mundial, ¿eh? Todos, si tú ves, yo acabo de revisar varios proyectos de agencias internacionales y veo los consorcios, son impresionantes, ¿no? China, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, con especialistas en diferentes áreas. Y nosotros aquí avanzando en nuestro laboratorito solitos, ¿no? O con algún otro colaborador por ahí que se quiere unir. Pero ya empezar a colaborar entre grupos completamente diferentes con otros, pues otras capacidades, pues nos va a hacer avanzar mucho más, y sobre todo en estos tiempos que el dinero, el maldito dinero escasea, pues aprovecharlo de manera integral, ¿no? Entonces, claro, estoy pues, súper abierto para poder empezar a hacer este tipo de estudios ahora con esta visión que ustedes tienen. Pues nosotros estamos encantados de colaborar con usted, con la doctora Goncebat, con la doctora Patricia Quintana. Ya les estaremos. Claro, digo yo, desafortunadamente te digo que maldito COVID, ¿no? Por eso no pude ir, porque a mí me encantaba ir a verlos y platicar con algunas gentes en concreto que ya me habían contactado, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente ya no pude ir, no puedo andar contaminando gente, pero así no hay problema, pronto nos podremos comunicar y ver sobre todo. Ese es el asunto, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien en la sala? ¿Alguna pregunta entre los participantes virtuales? No vemos manitas levantadas. Hola, si me permiten. Doctor Morales, es pregunta por curiosidad. Sí, claro. Dentro del estudio que han hecho con todo esto de las ratas y luego con la parte humana, no sé si han hecho o tienen curiosidad con respecto a hacer el estudio a nivel celular. No sé si han encontrado algo o pretenden hacer algo. No, de hecho sí, el asunto acá es como siempre, en todos lados, el tiempo, ¿no? Pero sí tenemos, por supuesto, ya estudios muy claros en células humanas y también en la célula carcinogénica del ratoncito, donde vemos que es cómo afecta a nivel celular, a nivel molecular, todo el patrón proteómico de un tipo celular en particular, y tenemos células humanas de cáncer de mama triple positivo, triple negativo, y de HER positivo nada más, y tenemos ya lo que se conoce como el interactoma. Esto lo tenemos publicado también en Environmental Research, y vemos cómo estos compuestos directamente afectan completamente el patrón de expresión de todas las proteínas de estas células. Y también en este momento estamos haciendo otro estudio donde tenemos las células que no están ya transformadas, que son de epitelio mamario, y queremos ver cómo es que directamente estos compuestos afectan tanto el patrón proteómico como el patrón genético, la huella genética de estos tipos celulares. Entonces sí lo tenemos avanzado y lo estamos también estudiando desde la otra perspectiva, que es las células que no están transformadas. Wow, gracias. No, de nada. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso entonces a la siguiente ponencia.
Gracias, agradezco su paciencia.